Tenemos un tuit un tuit del PRO Argentina. ¿Lo podemos ver, por favor? Desde instantes. Ganaron los corruptos, dice el tuit del PRO. Bueno, continuamos. Sí. Concordamos. Si todos se van echando la culpa vez uno que al le da otro. culpa con Sí. el Que está de acuerdo con el PRO vos. Fuiste vos, no La fuiste primera yo. vez en mi vida y no. Parece el gran bonete. Bueno. Y sí. ¿Ganaron los corruptos, Flavio? Mirá, creo que lo que perdió es la gente. Claro. Acá lo más importante es lo que Perdimos se todo. perdió. Sí. Acá se perdió una enorme oportunidad. Yo escuchaba, el comunicado del gobierno y dos cosas. Primero, no tengan duda, Ficha Limpia va a salir, pero va a salir después de que Cristina sea candidata. Si eso es así, yo habré estado en lo cierto, en lo que ¿Que sea supongo. candidata o que sea electa? Bueno, que sea candidata, y de ahí, si es electa o no, ya forma parte de una decisión no personal, sino de los argentinos. No, si es electa tiene Lo fuego. segundo, ¿se Flavio, dieron cuenta? perdón, que te interrumpo un segundo para hacer un punto ahí. Pero si Ficha Limpia, porque pregunto para poder entender, si Ficha Limpia salía, se votaba y, digo, ¿Cristina de todas formas no se podía presentar en provincia? Sí. Ah, y entonces, Sí, claro que sí. Por eso Porque digo- Provincia de Buenos Aires no tiene ficha limpia. Perdón, está llegando los penatos. Perdón, senador. Buen día, ¿cómo le va? Un pacto de impunidad, dijo. Vamos a hablar. Muy bien. Allí entonces Silvia Los Penato, que va a dar la conferencia de prensa. Nosotros, bueno, como se nos acaba el aire, George, la que... Estaba María Eugenia Vidal. No, pero bueno. Y Allí la tenemos, María Eugenia Vidal, está Laura también. Laura Alonso. Allí preparado todo para la conferencia de prensa de Silvia Los Penato. Vamos a escucharla, si te parece, Jordi. Y a ver. gracias, Robert. La verdad es que lo cité después de leer el infame comunicado de La Libertad Avanza, lavándose las manos por la caída de la ficha limpia y acusándome a mí, que no soy senadora, que no pedí la sesión especial y que no tengo ni la más mínima posibilidad, ni nada que ofrecer a cambio de un voto. Me da asco que sigan subestimando a los argentinos. Ayer se cayó la ley de ficha limpia y el mensaje es que la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción ganó. Que las personas de bien terminamos amargadas y tristes y los corruptos terminaron festejando. Ayer perdió la ley de ficha limpia porque los corruptos y defensores de los corruptos, kirchneristas, votaron en contra. Ayer perdió la ficha limpia porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senadora Tauche, fue engañado por sus socios políticos, o por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, cuando en noviembre 8 diputados del bloque de La Libertad Avanza faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión, o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores, yo confié en su palabra. Presidente Milei, cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Cuando, pese a todos los rumores que circularon sobre los dichos de Atauche en esa famosa comisión de labor parlamentaria, cuando circulaban los rumores de que llamaban a senadores para pedirles que introdujeran cambios y los senadores se negaban, para pedirles que faltaran a la sesión y los senadores se negaban, usted mismo salió en un streaming a decir que quería la ley. Y yo confié en usted. Una vez más confié en usted. Pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Mientras habla, ¿me copian?
¿Estoy saliendo al aire? Mientras habla Silvia Lospenato, también está hablando Manuel Adorni y escuchamos lo que dice Adorni, por favor. No lo decimos nosotros. Lo dijo al aire una senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri. Se trataba de un compromiso ante los argentinos para evitar justamente que algún vivo se diera vuelta y votara en contra, en favor, por supuesto, de intereses espurios. Sin embargo, fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo, vaya a saber uno, qué especulación electoral. Y el resultado es el que todos vimos. Ficha limpia no se aprobó y ahora hay que esperar hasta el año que viene para poder tratarlo. En el medio hay elecciones nacionales donde los corruptos podrán volver a presentarse y así refugiarse en sus fueros. El PRO buscó instalar durante semanas que nosotros queríamos que se trate, que estaban especulando vaya a saber qué cosa por un tema electoral. Ahora que se cayó el proyecto por culpa de su propia impericia, nos salen a acusar infundadamente. Una vez más, señores, mintieron. Este es el gobierno que logró la aprobación de la boleta única de papel. Sí, la que ellos no lograron aprobar. Este es el gobierno que logró aprobar la suspensión de las PASO. Sí, la que ellos tampoco lograron aprobar. Y este es el gobierno que va a enterrar políticamente al kirchnerismo que ellos no pudieron enterrar. Por eso, la diputada Lospenato, a quien en su momento el presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Afirmó, errónea y maliciosamente, que el gobierno nacional transfirió ATN a la provincia de Misiones más que a ninguna otra provincia, lo cual es absolutamente falso y los datos, de hecho, son públicos. A la luz de los hechos, quedó claro que mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, un sector del PRO operaba apresurado para anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa especulación fue el rechazo del proyecto y la decepción de un pueblo argentino que observa, otra vez, cómo la casta huye de la justicia. Nosotros vinimos a cambiar la forma de hacer política en este país. Vinimos a patear el tablero. Todos los que trabajen en este sentido son bienvenidos. Y quienes no lo vea o no lo entienda, será juzgado por la historia. ¿Continuamos con Lospenato? ¿Cómo les pasó esto? A ver. No aceptó preguntas. No aceptó, no. Iba a declarar, pero sí. Dijo que no iba a aceptar Me preguntas. parece que Lospenato había dicho que eso. Adorni no había dicho nada. Ayer ahora habló lo casi le contestó como por una hora a todos los periodistas que estaban presentes, por eso llamó la atención. Dijo lo que tenía que decir y se fue. No sabemos cómo va a ser la situación de Lospenato. Sí, creo que va a responder. ¿Va a responder? A ver, Lospenato, continuamos escuchándola, por favor. En este caso, sorpresivamente, no se hizo nada de eso. Y el gobierno perdió una ley que llevaba el nombre del presidente. Pero los argentinos perdimos mucho más ayer. Perdimos el trabajo de muchos años del movimiento ciudadano Ficha Limpia. Hay que pedirles perdón a Gastón Marra, Fanny Mandelbaum y al 500.000 de argentinos que pusieron su firma y que sin ningún otro interés que vivir en un país mejor hace años militan la Ficha Limpia. Pero alguna vez el hartazgo de la gente va a ser tan grande que los que garantizan impunidad en la Argentina, y son varios, son los jueces que no juzgan, son los senadores que no votan la ficha limpia y también son los funcionarios que ven la corrupción en la oficina de al lado y no la denuncia. Los que garantizan impunidad, que son peor que los corruptos, van a pagar los costos. Porque nuestros hijos no se merecen vivir en el reino de la impunidad. Y ahora, pongan su ejército de trolls a atacarme si quieren, porque la verdad siempre triunfa. Muchas gracias.
bueno, no sé cómo triunfa, la verdad. Sí, Ay, no me sé, parece, chicos, me no parece. entiendo. Robertito, a ver. Y van a pagar, siempre van a pagar, A ver si después nadie Robertito, paga paren, nada. a ver si Presidente, Es la campaña A ver, de la semana Roberto. que viene, un día de excepción, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando, De Robert? mucha decepción, de mucha tristeza, mucha tristeza. Bueno, acá estoy. Un día de excepción, por supuesto, acaba de decir Silvia Y Los sí. Penato, donde habló de un pacto de impunidad también allí. A ver. Pero eso es tarea de ustedes. No, no quieren Gracias, hablar. María Eugenia. Muy bien. Está bueno, María Eugenia Vidal no nos dejó hablar, nos sacó el brazo, pero bueno, Los Penato quería hablar, ustedes lo vieron. Así que... ¿Sabes, Robertito, viendo, Robert, Fue. viéndolo desde Sí, afuera y escuchándolos, me parece a mí, fíjate que no quieren hablar. Sí. ¿Quién más? ¿Por qué? Porque Perdón, en realidad perdón. están compitiendo entre ellos por la elección en la semana que viene. Pero tampoco se pueden insultar tanto porque tienen que hacer un acuerdo en la provincia. Entonces es una situación rara. Perdón, Robert, ¿hay alguien más? Ahora, Laura Alonso, está Laura Alonso que va a estar dando una A conferencia ver. de prensa ahora mismo, no sé si... A ver. Que el vocero de la ciudad, ¿no? Mientras tanto, pobre senador, lo quiero Y el despedir senador porque que- estuvo toda la mañana un santo. Hay que traerlo de Un señor educado. Colombia. Bueno, Panelista, gracias, que venga muchísimas a mi gracias, Panelista. Flavio. Un beso grande, ¿sí? Muchísimas gracias. Está hablando Laura Alonso. Sentimiento profundo de frustración, pero también de defraudación con el presidente Milei. Es el gobierno nacional el responsable y el que debe explicarle a todos los argentinos de bien que quieren que la ficha limpia sea ley y que los corruptos no se vuelvan a sentar en una banca en el Congreso, ¿qué pasó ayer? El único responsable y el que tiene que dar las explicaciones es el gobierno nacional del presidente Milei. Bien, Laura, buen día. Daniela Gian de Infobae en Vivo. Le quiero preguntar porque recién el vocero Adorni dijo que se cayó por su propia impericia y que operaron al gobierno por una cuestión electoral. ¿Cuál es la respuesta que tiene sobre esto que acaba de suceder? Creo que Silvia Los Penato ha sido clara. O aquí hubo impericia o aquí pasó otra cosa. Porque ayer a la tardecita, casi noche, entrada la noche, todos sabíamos que los votos estaban. Lo sabían los senadores, como Luis Juez, como Alfredo De Angeli, como tantos otros, Carolina Lozada, que vienen apoyando la ley de ficha limpia hace mucho tiempo. Entonces, quien tiene que explicar es el gobierno nacional. ¿Por qué esos dos senadores de Misiones que les votaron todo, hasta el infame pliego de los jueces de la Corte, ayer decidieron dar vuelta a su voto en medio de la noche para que se caiga la ley de ficha limpia? La explicación la tiene que dar el gobierno del presidente Javier Milei, porque si contamos la historia y los hechos que se sucedieron desde el 2024 hasta ahora, está claro que el bloque del PRO fue el que propuso al gobierno nacional tratar la ley de ficha limpia. Se aceptó, se logró un dictamen. El año pasado se fue a la Cámara de Diputados y, oh sorpresa, faltaron diputados de La Libertad Avanza. Apareció el presidente diciendo que él tenía un compromiso, pero que quería una ficha limpia recargada. La llamó a Silvia Los Penato. Silvia Los Penato aceptó y trabajó junto a personas que designó el presidente de la Nación, Gastón Marra y Fanny Mandelbaum del Movimiento Ciudadano, para mejorar el proyecto de ficha limpia. Se le dio media sanción en diputados y vino al Senado. Lo que pasó anoche lo tiene que explicar el gobierno nacional, porque nosotros no conocemos a ningún gobierno de la democracia en la Argentina que haya ido al recinto a perder una votación. Ningún gobierno, ni el gobierno del presidente Macri, ni el gobierno del doctor Alfonsín, ni los gobiernos de Cristina Kirchner. Cuando un gobierno va al recinto es porque tiene los votos. Y si se entera que hay votos que faltan, como dijo Silvia Los Penato, manda el proyecto a comisión o pasa a un cuarto intermedio. Y ayer no sucedió eso. Ayer se fue a una votación para perder. Entonces alguien sabía lo que iba a pasar. Sabía que se iba a traicionar a millones de argentinos que quieren ficha limpia, que no quieren corruptos sentados en el Congreso. Por eso el gobierno nacional tiene que
que darle explicaciones a todos los argentinos de bien. Gabriel Prosperi de A24. Laura, ¿qué opinión tienen desde el PRO institucionalmente del comunicado? Primero, a través de un tuit muy escueto del presidente de la Nación y luego de la oficina del presidente, luego de salir a la votación. Gracias. Quiero repetir la frase con la que empezó Silvia Los Penato esta conferencia de prensa. Y voy a citar a Silvia Los Penato. Hoy los invitó a ustedes acá, a todos los medios, después de leer el infame comunicado de La Libertad Avanza, lavándose las manos por la caída de la ley de ficha limpia y acusándola a Silvia Los Penato, que no es senadora, que no pidió la sesión especial y que no tiene ninguna posibilidad de hacer nada respecto de lo que sucedió ayer en el Senado, porque la responsabilidad es del Poder Ejecutivo. Es el Gobierno Nacional el que debe explicar. Tremendo. Ese comunicado nos dio... Robertito, Robert querido, excelente trabajo. Desgraciadamente nos tenemos que ir, ¿sí?